Yo soy Manuel Franco y hoy día hablaremos sobre el tema el cómo se vive la Semana Santa en el Perú. Ciertamente que la Semana Santa es un tiempo muy importante dentro del calendario, sobre todo en el calendario de los creyentes. Cuando me hablo de los creyentes me voy a referir a los católicos, pero igualmente las comunidades protestantes, igualmente entre los ortodoxos, todos aquellos que su fe está centrada en Jesucristo, todos ellos confluyen un poco en este tiempo. Me voy a referir un poquito más en el caso del Perú, y en el Perú prácticamente hay dos maneras como se van vivenciando la Semana Santa. Hay un grupo que prefiere elegir el tiempo de Semana Santa como un tiempo de vacaciones, como un tiempo de diversión, como un tiempo de descanso, relax, de relaciones sociales, de encontrarse en algún lugar. Generalmente las playas son los lugares más buscados en esta semana. Pareciera que ahí no se celebra la Semana Santa, y no es cierto. En muchísimas playas, yo creo, donde hay seres humanos, y esos seres humanos tienen creencias, tienen igualmente sed de lo espiritual, y lo espiritual llama, y por eso en muchas playas vamos a encontrar muchísimas personas que están en las orillas y sin embargo están haciendo meditación. Hay otros que están cantando y están cantando cánticos religiosos. Hay otros que reunidos en torno al fuego están escuchando la palabra de Dios. Hay otros que van haciendo comentarios, otros van cantando. Hay múltiples formas, y otros prefieren hacerlo bailando, y todas son formas válidas porque de algún modo tratan de acercarse a esta espiritualidad de la Semana Santa. Y hay el segundo grupo que se centra un poco más en lo que es la espiritualidad que conlleva la Semana Santa. Para este grupo tiene muchísimas maneras cómo se expresa, y se expresan de dos formas muy interesantes, que son a través de las costumbres y a través de las tradiciones. A través de las costumbres, porque las costumbres son modos de ser, modos de actuar, que caracteriza la idiosincrasia de las personas, de los pueblos, de los grupos humanos. En algunos lugares ustedes se van a dar cuenta, sobre todo en nuestra serranía, ustedes pueden reconocer si son de tal o cual pueblo por el tipo de polleras que llevan las mujeres o por el tipo de sombrero que llevan los varones. Y todo esto dentro de las costumbres, porque ellos han consensuado que esto es lo que más a ellos les ha convenido a través del tiempo. Y tenemos de otro lado las tradiciones, y las tradiciones son prácticas, diríamos así, sociales, pero que se han impuesto, prácticamente se van haciendo de manera automática, casi obligatoria. ¿Y por qué se hace así? Porque las tradiciones se hacen a través del tiempo. Una tradición, por lo menos para ser tal, debiera tener por lo menos más de 100 años de permanencia. Se van haciendo a través de las costumbres, y cuando llegan a posesionarse tanto tiempo, luego se piensa que tiene que ser de esa manera y no de otra. La tradición se vuelve prácticamente ley y casi de carácter obligatorio, porque así es aceptado un tanto por los grupos humanos. Entonces, ¿cuáles son esas tradiciones a través de las cuales nosotros vamos a encontrar tradiciones y costumbres que vamos a ver en Semana Santa? Son muy variadas. El Perú es muy rico, y es muy rico precisamente porque de alguna manera estamos imbuidos del cristianismo. El cristianismo es parte de la identidad nacional, no solamente por el número, sino por todas las expresiones que nosotros tenemos. Todos los templos es una manera, ¿no?, de expresar ese punto de confluencia, de creencia que a todos nosotros nos une, pero también son las diversas formas de práctica religiosa en el contexto de la vida social de los pueblos. Entonces, durante la Semana Santa, ¿cómo se vivencia ordinariamente las formas más
interesantes son, por ejemplo, vamos a ver las procesiones. Durante Semana Santa vemos procesiones de un lado, del otro, innumerables. Lo vamos a ver como algunas de ellas nos van a hacer recordar, porque muchos de ustedes es probable que lo hayan vivido. Tenemos también un sinnúmero de misas que no son como las otras, diríamos, los rituales cambian, varían por el contexto de la Semana Santa para tratar de expresar los acontecimientos que la Semana Santa encierra. Tenemos también las peregrinaciones. Casi en todos los lugares hay un tipo de peregrinación a algún lugar. Pero aparte de eso tenemos las representaciones teatrales del motivo de la Semana Santa, generalmente a través del Vía Crucis. Pero también se hacen a través de obras de teatro, una de las muy conocidas, Jesucristo Superstar. Generalmente, casi en todas partes del Perú siempre hay un grupo que lo expresa y otros lo hacen también de otras maneras. Tenemos también, casi en todos los lugares hay la visita a los 7 templos, que generalmente son templos coloniales. Vamos a encontrar también durante la Semana Santa la cuestión de los 12 platos típicos que se van realizando en honor a los 12 apóstoles. Aquí se mezcla la espiritualidad con la materialidad también. Y es que así es el ser humano. Captamos más lo espiritual a través de lo material. Y en el Perú probablemente más a través de lo material mismo que de cualquier otra manera, porque así somos culturalmente. Y por eso nuestro fuerte es la gastronomía. Y nuestro lenguaje mismo, cuando hablamos, tiene que ver muchísimo con el lenguaje gastronómico. Pero lo más importante es llegar al punto, es expresar lo que queremos expresar, finalmente lo que en el fondo creemos. Igualmente, tenemos otras costumbres muy interesantes, como puede ser la visita a los 7 templos, que generalmente se van realizando en las principales ciudades, sobre todo de nuestro país, porque la visita a esos 7 templos son templos generalmente coloniales, y no todas las ciudades lo tienen, pero sí lo tiene, por ejemplo, Lima. El centro de Lima tiene aún más de 7 iglesias coloniales. Igualmente Arequipa, igualmente Puno, igualmente Huancayo, igualmente Cajamarca. Entonces, en todos estos se confluye. Hay también las ferias. Con motivo de Semana Santa, muchas personas aprovechan también lo que han hecho de vender, pero son generalmente motivos religiosos. Las famosas alfombras también, de estas alfombras que son hermosísimas, pero que duran tan poco tiempo. Y muchos se preguntan si valió la pena tanto sacrificio. Pero esa es la expresión de la fe. No interesa tanto el tiempo, el motivo por el cual se hace y para quién se hace, porque en el fondo es un modo de expresar el cariño, la fe que la gente tiene para Cristo, que es el centro y motivo de la celebración de la Semana Santa. Igualmente tenemos la ceremonia del Domingo de Ramos, de los ramos de olivo, las palmas, las cuales posteriormente cada uno va llevando a los hogares como un motivo de bendición. La bendición que yo recibo en la iglesia la llevo a mi hogar, para que mi hogar este año sea igualmente bendecido. Lo cuelgo ahí como un signo de protección, porque nosotros creemos que el Dios en quien creemos, Él está siempre a nuestro favor, y esto nos lo recuerda. Está también la adoración de la cruz en muchísimos lugares del Perú con motivo de la Semana Santa. Y sobre todo está también el Vía Crucis. El Vía Crucis que se van realizando esto sí, casi en todas partes donde hay una iglesia. Generalmente hay muchos devotos que acompañan el Vía Crucis como un modo de rememorar toda la trayectoria que significó esa ida al Calvario. ¿Qué es lo que reflejan en realidad
estas costumbres y estas tradiciones. Tanto las costumbres como las tradiciones reflejan la fusión de la religiosidad ancestral andina, de las culturas ancestrales andinas, con la cultura española. A través de la cultura española llegó el cristianismo. La fusión de esas dos culturas se van reflejando a lo largo de la Semana Santa. O sea, se va dando, por eso en el Perú, en la mayoría de las costumbres hay un cierto sincretismo religioso. Hay presencia de uno, hay presencia de lo aborigen, lo que es de aquí, y también lo que vino desde Europa a través de la colonización española. ¿Qué es lo que se vive en realidad en Semana Santa? En Semana Santa se vive lo que hemos dicho anteriormente. Fundamentalmente hay mucho de la religiosidad popular. Y cuando es en la sierra tendríamos que hablar, se vive fundamentalmente la religiosidad andina, y cada una es esta fusión cristianismo y también de lo que es de parte de su cultura, del sector donde vive, ya que el Perú no existe una sola cultura, somos un país pluriétnico, y en estas manifestaciones se expresan, pero también se vive la espiritualidad, pero también es una espiritualidad igualmente fusionada, donde están presentes ambos elementos propios de la cultura, y también la que vino a través del cristianismo y a través de este proceso de colonización. La espiritualidad es muy importante porque esto expresa las manifestaciones. No se trata simplemente de una espiritualidad, es una espiritualidad que tiene que ver, es espiritualidad, pero espiritualidad cristiana, y por lo tanto busca el sentido de todo a través de lo que cree, a través de la doctrina cristiana, lo que hemos recibido del cristianismo, lo que es esencial en él y que se expresa precisamente, y lo vamos a ver esto en la Semana Santa. ¿Qué costumbres son las que predominan más cuando vemos en el conjunto de nuestro país, a través de los cuales las personas viven esta experiencia religiosa y profundamente espiritual también, para todos los que realmente lo buscan? Porque la espiritualidad no se da de manera automática, es el ser humano que tiene sed, que busca, que está buscando sentido, algo, que está buscando respuestas a muchas interrogantes que cada uno se hace, y cada uno va buscando, unos probablemente en otras religiones, pero los cristianos lo van buscando en lo que es su centro, y el centro del cristianismo es Cristo. O sea, es una persona. Una de las costumbres muy extendidas es los 12 platos de Semana Santa, que hemos dicho representan a los 12 apóstoles. Esta costumbre la vamos a encontrar no solamente, bueno, no en todas partes del Perú. En Lima, por ejemplo, no hay la costumbre, a mí me llama la atención, a pesar de que aquí hay muchísima gente de la sierra, casi, ¿verdad? Más del 50% se ha venido a Lima. Sin embargo, esta costumbre no se ve reflejada aquí, pero sí está, por ejemplo, fundamentalmente en Cusco, es donde más, pero no es el único, también hay en Arequipa, y se ve algo de esto igualmente en Huancayo y también en Cajamarca, por ejemplo. Estos grandes centros que ya desde el tiempo de la colonia también existían, y que ciudades que han ido desarrollándose también poco a poco a través del tiempo. Está, por ejemplo, también una costumbre bastante interesante en Lima, sobre todo, es la procesión, ¿no? O peregrinación hacia el Cerro San Cristóbal, donde termina ahí en una cruz. Pero lo interesante de esta peregrinación es que va acompañada de un Vía Crucis que se hace de manera teatralizada, o sea, se expresa a través de los personajes que nosotros encontramos en la Biblia, y por eso vamos a encontrar personas vestidas de soldados romanos, ¿no? de Pilatos,
de Herodes, ¿no? Persona de Jesucristo, del Cirineo y de la Verónica, todos los personajes que van entrando, pero se va haciendo a través del Vía Crucis. Encontramos también otra de las costumbres bastante interesantes durante la Semana Santa, y esto sí es generalizado porque no solamente pertenece al Perú, esto pertenece al mundo católico. Es el ayuno que se observa fundamentalmente. Uno de los más observados, diríamos así, es el de Viernes Santo, porque es el día, con motivo del ayuno, no se come carne, sino se come carne de pescado. Pero es interesante entender el ayuno, porque el ayuno no es solamente que, bueno, ahora hay que ayunar. ¿Cómo es que surge esto? Ya el ayuno surge en la Iglesia Católica a partir del siglo II de nuestra era. Se va haciendo una práctica cuando los primeros cristianos van reflexionando cada vez más sobre la vida de Jesús, y sobre todo cuando Él va a iniciar su vida pública, hizo un ayuno de 40 días para imitar ese ayuno, para acompañar a ese Señor. En la Iglesia el ayuno se fue incorporando en primer lugar ya en el miércoles de ceniza, que era un día de ayuno también, y que hoy en día se está un poquito como olvidando. Pero el miércoles de ceniza era uno porque comenzaba el tiempo de la Cuaresma, y luego cada viernes de la Cuaresma igualmente, de acuerdo por lo menos a las disposiciones dentro de la Iglesia, debieran de ser días de ayuno, e igualmente el día de Viernes Santo, que es el que más nosotros recordamos, conmemoramos, y probablemente muchos cristianos lo practican. En el Perú es, bueno, ya un clásico, se habla en todas partes, aunque puede variar, pero el famoso bacalao es uno, pero en otras partes es la trucha y quizás otros peces en la selva, pero en todas partes tratan de que sea ese día comer pescado. Es ayuno de abstinencia, pero es un modo de acompañar a Jesús. ¿Por qué el ayuno? Porque el ayuno es un modo de purificar sobre todo nuestro espíritu. Nosotros necesitamos, si en el mundo material todos los días nos aseamos, ¿no? Y en verano nos purificamos mañana, tarde y noche, entonces también ese interior necesita ser purificado, y el ayuno es una manera que, si bien es cierto, es a través de la parte material, pero también hay que decirlo, biológicamente el ayuno hace bien a cualquier persona. Un día de ayuno, y también 40 días para los que... Pero hay que saber cómo se hace eso. Igualmente es importante, no solamente el ayuno es interesante, bueno, como un reto que hemos logrado, sino realmente el ayuno da una fortaleza espiritual increíble a las personas. No en vano, Jesucristo, antes de iniciar su vida pública, ayunó 40 días. Y es que el mal acecha, y ante el mal, qué fácil los seres humanos nos inclinamos, decaemos, nos postramos, ¿no? Y muchas veces nos rendimos. O sea, se necesita realmente para una vida virtuosa, una vida con sentido, todo esto, tener una fortaleza que te permita andar realmente en la dirección correcta. Y por eso es importante el ayuno. El ayuno hace bien al cuerpo, purifica, sana, y hace bien al espíritu. Lo hace fuerte. Esto es lo que se practica dentro de las costumbres en Semana Santa. Pero es importante no solamente hablar del ayuno, practicar el ayuno. Es importante saber el sentido que tiene el ayuno. Cuanto más sentido tiene, la espiritualidad, el modo como nosotros lo vivimos, tendrá esa profundidad, y sobre todo experimentaremos los bienes del espíritu, de los cuales se habla tan poco en un mundo tan materializado. Nos perdemos en lo corporal, en lo material, y aunque el espíritu clama en nosotros, muchas veces no lo escuchamos, lo silenciamos. Pero al ayunar creo que todos vamos recuperando
esa fortaleza que todos podríamos tener, esa necesidad de lo espiritual para todo lo que nosotros tenemos que emprender en la vida, porque realmente sin fortaleza no vamos a ninguna parte. Igualmente hay algo que se repite en casi todos los lugares, es el Domingo de Ramos. Vamos viendo cómo se podría decir en todas las iglesias prácticamente se va haciendo la bendición de las ramas de olivos y las palmas. En el caso de Lima, va acompañado con una ceremonia, una representación. Sale una persona, o sea, de manera más dramatizada, se representa la entrada de Jesucristo a Jerusalén, el día en que fue reconocido como rey de los judíos. Y entonces en esta celebración vamos a ver adultos, niños con palmas recordando. En Ayacucho sale en un burrito, igualmente en Cusco, y en cada lugar va cobrando diversas formas esta representación, pero lo importante es ese reconocimiento en siglo XXI, que ese Cristo en quien yo creo es nuestro Rey, y es un Rey que gobierna en nosotros, y porque gobierna en nosotros, nosotros lo seguimos. Hacemos caso a lo que nos dice y observamos lo que Él nos propone. Entonces, todo esto se vive de un modo especial el día de Domingo de Ramos. Y el Jueves Santo también hay otra costumbre muy generalizada que se vive en las iglesias. Es el lavatorio de los pies, para recordar el gesto de Jesús, que vino a servir y no ser servido. Y se hace generalmente con las personas más pobres, porque para recordar también que Él vino precisamente para los más pobres, los más indigentes y los más necesitados. Y recordar esto en todas las sociedades es muy importante, porque ellos muchas veces son los que sufren más, y a veces no tienen ni voz ni siquiera para reclamar en el estado en el cual están y en el que viven. Otra costumbre generalizada habíamos dicho que era la visita de las 7 iglesias, pero las 7 iglesias, ¿por qué se visitan las 7 iglesias? Los que viven en Ayacucho ya conocen las iglesias, pero las visitan porque hay dos maneras. Hay mucha gente que visita por turismo, ¿no? Los que están ahí por turismo, porque Semana Santa sirve para mucho también, para un turismo religioso. Pero para los que tienen fe es algo diferente, porque en todas las iglesias vamos a encontrar el Jueves Santo, al terminar la misa, se hace una exposición y vamos a encontrar que en una custodia está expuesto, hay una hostia que es el símbolo más evidente de la presencia de Jesús. O sea, es para decir, no, Él no se fue, Él está con nosotros para lo que nosotros queramos. Está a nuestro servicio, y por eso visitamos, y en cada uno algo le pedimos, porque todos somos un saco de deseos. Tenemos proyectos, queremos realizar muchas cosas, queremos que nos vaya bien. Para todo eso necesitamos luces, necesitamos fuerza, necesitamos realmente ganas también para hacerlo. Otra costumbre, y al mismo tiempo también tradición muy arraigada, es la procesión del Señor de los Temblores en Cusco. El Señor de los Temblores tiene que ver mucho, sobre todo, con los terremotos que ha tenido Cusco, y siempre que ha habido han sacado al Señor de los Temblores, y a través del Señor de los Temblores la gente ha comenzado a tener paz, tranquilidad. Probablemente no ha evitado que los temblores sigan, pero sí ha evitado que la gente siga teniendo miedo. Eso es lo que nos dejan, sobre todo cuando han sido terremotos. El Señor de los Temblores es alguien que da sentido en los momentos difíciles de la vida, y eso lo tienen muy claro los cusqueños.
y no por gusto están en grandes multitudes y de todas las comunidades de los alrededores viene para el taita de los temblores. Entonces, hay también otras costumbres bastante interesantes que se vienen extendiendo, aunque no necesariamente muy generalizadas. Es la quema del Judas, que en algunos lugares se va a realizar el día miércoles, por ejemplo, ¿verdad? Me parece en Cajamarca, y en otros lugares se realiza más bien el día del Sábado Santo, y se hace a través de los fuegos artificiales. En el fondo es una manera, una condena a quien traicionó a la persona a la cual nosotros estimamos, queremos, adoramos, recordamos. No solamente en estos días, sino el creyente lo recuerda a lo largo del año, a lo largo de la vida. Existen muchas otras tradiciones y todas ellas ayudan a vivir en la espiritualidad que como oportunidad nos ofrece este tiempo de Semana Santa. Por eso es importante reflexionar sobre el sentido que tiene de un modo especial el Viernes Santo, que es un día generalmente bastante central. Cada uno tiene su importancia, pero el día de Semana Santa quizás se ha centrado desde la tradición misma mucho más en lo que fue el juicio de Jesús, el maltrato que le dieron, los latigazos que le dieron, las piedras que le lanzaron, el vestido raído, la corona de espinas que le pusieron. Recordamos también especialmente todos los sufrimientos que significó la ida al Calvario, el cargar él mismo con una cruz sumamente pesada después que él estaba tremendamente debilitado, al punto que tuvo la necesidad de que alguien lo socorriera en un momento determinado porque no tenía la fuerza necesaria para ponerse de pie. El hecho de la crucifixión, eso es lo que estamos recordando. Pero no es solamente, bueno, que lo clavaron y punto. No, en ese hecho está algo que es muy importante. Él lo había dicho anteriormente. No hay mejor amigo que aquel que da la vida por sus amigos. Y él, al ser clavado, daba y estaba dando la vida por sus amigos. Recordar este hecho es muy importante porque es uno de los gestos más interesantes. Muchas personas que han dado la vida por sus amigos lo han hecho imitando este gesto porque veían que este era la mejor manera de expresar ese amor que Jesucristo nos ha tenido a nosotros. Me hace acordar obispo de San Salvador, Monseñor Romero, San Romero prácticamente, porque ahora ya ha sido canonizado. Él dio la vida en base a esta figura de Jesucristo dando la vida por sus amigos. Pero para él, ¿quiénes eran sus amigos? Para él sus amigos era la humanidad, porque él vino para todos. Él vino para salvar a todos. Él vino para liberar a todos. Él vino para que tengan vida todos. Y entonces, este gesto creo que es lo que es bueno de recordarlo porque le da contenido a la Semana Santa. Porque nos está enseñando este acto de humanidad supremo. Más allá no existe otro. Más allá del dar la vida. Y él, cuando pensamos que él podía haber huido, él sabía que iba a morir. Él podía, porque lo sabía, haber dicho yo me voy a escapar. Esto no es para mí. ¿Por qué tengo que ser yo? Mejor que lo sea otro. No, aceptó. Ahí estuvo donde tenía que estar. Y simplemente para que se cumpliera la Escritura. Porque así estaba escrito y para que se cumpliera. Porque él vino a cumplir la voluntad de su Padre por encima de todo. Entonces, este hecho es sumamente importante. Y el último, el más importante de todos, porque es la culminación de todo y lo que da sentido. La Semana Santa expresa
la resurrección. No hay ninguna persona que haya sido un poco catalogada con este hecho de la resurrección. Él cumple lo que dijo y vino por eso, luego ya para irse, sino vino para quedarse, pero a quedarse de otro modo. La culminación de la Semana Santa no es ni siquiera el Gólgota, el Calvario. Por más que es importante desde el punto de vista humano, nos impresiona, lo más importante en el sentido hacia dónde Él muere, ¿para qué? Para resucitar. Y al resucitar, todos nosotros un día podamos resucitar. O sea, Jesucristo en la Semana Santa está expresando, es el vencedor de la muerte y nos da la razón más poderosa por la cual nosotros no debemos de tener miedo a la muerte. La muerte es aparente en el fondo. La muerte para un cristiano no existe, porque finalmente todos, gracias a que Él nos rescató precisamente del pecado y de la muerte, porque la muerte es la negación de la vida. Por eso es que celebramos ese domingo de Pascua, y ese es el sentido también dentro de la Semana Santa. La resurrección es la culminación y culminación del plan de Dios, y que se va realizando en cada uno de nosotros en su momento determinado, el día que tengamos, para mí, esta muerte aparente y pasemos todo. Por eso decimos, pasamos a mejor vida, que es la de resucitados. De esta manera, creo, todos nosotros podríamos vivir, y ojalá podamos hacerlo, la espiritualidad de la Semana Santa. Yo soy Manuel Franco. Ese ha sido el mensaje por la Semana Santa del año 2025 para todos y cada uno de ustedes.